Muy buenas tardes, estimados estudiantes del aula 65M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Los saluda, como todos los días viernes, de aquí hasta el fin del ciclo, su profesor Elmer Flores. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que bien. Bueno, jóvenes, vamos a finalizar esta jornada de día viernes con los cursos de Geografía y Educación Cívica. Muy buenas tardes, señorita Cielo Alexandra, ¿cómo está? ¿No? Bien, igualmente a Mariel Alexandra. Ah, tenemos aquí dos Alexandras, Cielo y Mariel. Bien, jóvenes, primero se observa en su pantalla la primera diapositiva que dice factores de la transformación de relieve, fuerzas geológicas internas, fuerzas externas. Más abajo, características de relieve submarino del mar peruano, principales relieves de la costa, región andina y selva del país. También saludamos a Alonso y a Nicole. Pero no me han dicho todavía si se está observando el material para seguir explicando. A ver, espero su confirmación, por favor. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y jóvenes, entonces en geografía trataremos básicamente dos temas. Hablaremos de la geodinámica y hablaremos de los relieves. Comencemos con la geodinámica. Algo sencillo. ¿Qué estudia la dinámica, jóvenes? Corresponde al campo de la física, pero nos va a ayudar a saber qué cosa estudia la dinámica. ¿Recuerda? Estática, dinámica. ¿Qué estudia la dinámica? Esperamos algunas respuestas. Tiempo fuera. La dinámica estudia los movimientos, no lo olvide. La dinámica estudia los movimientos. Ahora bien, si le hemos agregado la raíz geo y tenemos geodinámica, ¿de qué tipo de movimientos hablaremos el día de hoy? Geodinámica. Jóvenes, ¿qué tipo de movimientos? Los leo, los leo. Movimientos en nuestro planeta, ¿correcto? ¿Estamos bien? Diga sí, diga no, pero diga algo, por favor. La geodinámica es la parte de la geología que estudia los movimientos. Movimientos en la Tierra que son generadas por fuerzas. Entonces, mejor decimos, la geodinámica estudia las fuerzas. Pregunto yo, hace exactamente 7 días y casi 7 horas, la costa central con la capital Lima metropolitana sufrió un fuerte remesón de 5,6 grados de magnitud. ¿Recuerda? Sí, ya pasó una semana. El viernes de la semana pasada a las 5:27 de la mañana, jóvenes. Dígame, ¿un sismo es una manifestación de las fuerzas internas o externas? Los sismos o seísmos. Correcto, Adriana. Está claro que son manifestaciones de fuerzas internas. Muy bien. Pero también sabemos nosotros que los sismos se generan por el choque de placas tectónicas. Entonces, cuando hablamos de placas tectónicas, también estamos hablando de fuerzas internas, de fuerzas endógenas. Y dígame algo más. Estas fuerzas internas son fuerzas que principalmente, escuche bien, construyen o destruyen relieve. Los leo.
Las fuerzas internas son fuerzas que principalmente construyen o destruyen relieve. Ya tenemos una respuesta de cielo, profe, destruyen. Ya. Mariel, destruyen. Adriana y cielo también dijeron lo mismo. Muy bien, tres respuestas y las tres mencionan que las fuerzas internas son fuerzas que destruyen. Bueno, jóvenes, del error se aprende. Incorrecto. ¿Cómo, profesor? Incorrecto. Si usted en el examen marcase de esa manera, puntos en contra. ¿Por qué, profesor? Si los terremotos, que son sismos de gran magnitud, destruyen las casas, los edificios, los puentes, rajan las carreteras, colapsan las represas y todo lo que esté en pie, profesor. Ya, eso puede ser cierto. Pero cuando yo digo que construyen o destruyen, pregunto yo, ¿he hecho referencia a nuestras edificaciones? Repito, cuando dije yo que son, si son fuerzas que construyen o destruyen, ¿he hecho referencia a nuestra infraestructura? No. Dije yo, si son fuerzas que construyen o destruyen, ¿qué dije? Relieve, cordilleras, mesetas, fallas, plegamientos, tablazos, zócalos continentales, conos volcánicos, batolitos, etcétera. Entonces, tengan cuidado. Las fuerzas internas, dentro de las cuales se encuentra el movimiento de las placas tectónicas, a ver, reivindíquese. Son fuerzas que, y subrayo, principalmente construyen o destruyen, jóvenes. Las internas son fuerzas que, muy bien, hecha la aclaración, ya nunca se va a equivocar. Son fuerzas que construyen. Si algún despistado o despistada en este salón, porque está distraído, porque está en otra cosa, no está captando todavía, porque seguramente está pensando, ¿no? Profesor, ¿estás seguro? Pero los sismos son destructivos. Los sismos generan una serie de daños. ¿Estás seguro, profesor, que construyen? Sí, construyen. A ver, usted mismo. ¿Construyen qué? Las fuerzas internas, dentro de los cuales se encuentra el movimiento de placas tectónicas. Son fuerzas que construyen. ¿Construyen qué, jóvenes? Relieve. Muy bien. Construyen relieve. Especialmente cordilleras, mesetas, volcanes, tablazos, escudos, entre otros. Segunda proposición para que usted escriba verdadero o falso en el chat. Y dice así: los diferentes relieves que encontramos en la superficie terrestre son el resultado únicamente de fuerzas internas. Ya, le cedo la posta. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Estamos practicando. Estamos practicando, jóvenes. Ya, repito el enunciado. Repito el enunciado. Las fuerzas internas son las únicas responsables de los relieves que encontramos en la superficie. Diga sí o diga no. Esperamos respuestas. Correcto, Luis Fernando. No. Profe, pero usted dijo, correcto, pero agregué al enunciado únicamente. Las fuerzas internas no son las únicas que dan como resultado relieves. ¿Cuáles son las otras fuerzas, jóvenes? Qué fácil. ¿Qué será lo contrario, lo opuesto a fuerzas internas? ¿Qué será lo contrario, jóvenes, a fuerzas internas? Las
Las externas, correcto, cielo, también llamadas exógenas, externas o exógenas. A las otras se les llama internas o endógenas. Las externas, como indica su nombre, actúan desde afuera. Ejemplos, profesor, ejemplos. La lluvia, los ríos, las olas del mar, el hielo, los vientos. Los agentes mencionados construyen o desgastan, jóvenes. Los agentes que he mencionado, lluvia, olas marinas, ríos y viento, ¿construyen o desgastan? Relieve. Desgastan, denudan, fracturan, desintegran, moldean, modelan o, usando el antónimo perfecto de construir, destruir. Son fuerzas que destruyen. Entonces, conclusión. Los diferentes relieves que conocemos no son el resultado solamente de fuerzas internas, ni tampoco de externas. ¿Son el resultado de qué? De ambas, del equilibrio entre fuerzas que construyen, que son las internas, y fuerzas que destruyen, que son las externas. O para ser más precisos, fuerzas que desgastan. De eso trata la siguiente diapositiva. La leo de todas maneras. Factores de la transformación del relieve. A los procesos que afectan a la Tierra y determinan su constante transformación y evolución, se les conoce como geodinámica. Así es. La geodinámica puede ser de dos tipos, interna o externa. Interna, construyen y transforman continuamente. Externa, destruyen los relieves anteriormente creados. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la raíz griega que alude o se refiere a construir o construcción? Bueno, asumí que iba a ser complicado que alguien responda correctamente eso. Se lo digo, ¿ya? Es la palabra de origen griego llamada tectos. Tectos significa construir. Por ejemplo, por eso es que existe la palabra arquitectura. Arqui, que viene de arqueo, antiguo, y tectura, que viene de tectos, construcción. Entonces, si tectos es construcción, es construir, y estamos diciendo que las fuerzas internas construyen, eso significa que a estas fuerzas también las podemos llamar como. A ver, cree la palabra, no está muy difícil. Si tectos significa construir y las internas son fuerzas que construyen, entonces las fuerzas internas que construyen también pueden ser llamadas fuerzas que, a partir de la raíz tectos, ¿qué palabra podría construir? Fuerzas que, jóvenes. No está difícil. Fuerzas. Muy bien, Efraín. Muy bien, Andy Efraín. Fuerzas tectónicas. Las internas son llamadas también entonces fuerzas tectónicas. Ahora ya sabe de dónde viene esa palabrita, que más la escuchamos cuando está pegada la palabra placas, placas tectónicas. Lo tectónico es solución a ese carácter de construir relieves. Son fuerzas internas. Prosigamos. Hablemos primero de las fuerzas internas. La geodinámica interna presenta dos grandes procesos. Uno se llama vulcanismo, que veremos después, y el otro, que está en la carátula, que está como título, el diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? Procesos de la geodinámica interna que afectan a los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando y dislocando los materiales que lo constituyen. Este proceso llamado diastrofismo puede ser de dos tipos. Uno,
Movimientos epirogénicos. Y está en condiciones de decirnos cómo se llaman los otros movimientos. Suena parecido. Si uno son movimientos epirogénicos, dos, ¿qué será, jóvenes? ¿Movimientos qué? Hay movimientos epirogénicos y los otros, ¿cómo se llaman, jóvenes? ¿Usted recuerda cómo se llama la raíz griega referida a las montañas? Muy bien, Mariel. Muy bien. Profe, ¿cuál es esa raíz? Es oro. Oro significa montaña. Entonces, ¿cómo le llamaremos a aquellos movimientos que forman montañas, jóvenes? Si oro significa montaña, ¿cómo llamar a los movimientos que forman montañas? Movimientos, como dijo Mariel, movimientos orogénicos. Más bien, estimada Adriana, los movimientos telúricos son los movimientos sísmicos. Los telúricos son los sísmicos. Muy bien. Hablemos primero de los epirogénicos. Movimientos epirogénicos. Son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza. Los orogénicos son horizontales. Segunda característica, afectan a extensas superficies como continentes, países. En cambio, los otros afectan lugares de menor tamaño. 3. Son muy lentos y sostenidos. Los orogénicos son más rápidos. Cuarto, dan lugar a la formación de continentes. Todos los aquí presentes sabemos que es un continente. Ejemplo, América, Europa, Asia, Oceanía, la Antártida, África. Ejemplos de continentes. Escudos y tablazos. Sobre los tablazos, ¿existen en el Perú? Sobre los tablazos, pregunto, ¿existen en nuestro país esos relieves? A ver, leamos el chat. Preguntando a los alumnos del aula 65M. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasó con ellos? Ya, no hay problema, cielo. Aunque Luis Fernando ya respondió, y es correcto lo que dice. La pregunta fue sencilla. Si existen tablazos en el Perú. Esa fue la pregunta. ¿Existen tablazos en nuestro país? Y la respuesta correcta es que sí. ¿En Lima Metropolitana tenemos algún tablazo? Claro, los que viven por Lima Sur de repente lo conocen. Se llama Tablada de Lurín en el distrito de Lurín, cuenca del río del mismo nombre. Tablada de Lurín es un ejemplo de tablazo. Ajá, Alonso conoce. Sí, Lurín, allí donde venden los chicharrones. La meca para los chicharroneros aquí en el Perú es Lurín. Uno que le gusta el chanchito es feliz por allá. Bien, jóvenes, pero ¿dónde hay más tablazos en el Perú? ¿En la costa norte, en la costa centro o en la costa sur? ¿Dónde hay más tablazos en el Perú? ¿Qué costa? ¿Norte? Tumbes Piura. ¿Centro? Lima. ¿O sur? Arequipa, Moquegua, Tacna. ¿Dónde hay más tablazos, jóvenes? Y eso lo veremos en el tema relieve peruano, pero estamos adelantando. Más tablazos, no lo olvide, los encontramos en el norte.
En el norte, especialmente en Piura. ¿Qué tablazos? Máncora. Al costado de la playa, el mismo nombre. ¿Qué más aparte de Máncora? Lobitos, Negritos, Los Órganos, La Brea y Pariñas. Son tablazos ubicados en Piura. Tumbes también tiene uno. Si en Piura está Lobitos, si en Piura está Lobitos, Tumbes, ¿qué tiene? Te dirá, profe, ¿qué tendrá? Pues, le estoy ayudando. Si en Piura hay Lobitos, en Tumbes hay nadie. ¿Será posible que los aquí presentes nadie repase su material? Gracias, cielo, salvando al salón. Zorritos. Así se llama el tablazo en Tumbes. Zorritos. Zorritos en Tumbes y los demás en Piura. Lobitos, Negritos, Los Órganos, Máncora, La Brea y Pariñas son ejemplos de... Ya, escríbalo, por favor. ¿De mesetas? No. ¿De valles? No. ¿De pampas? Tampoco. Ejemplos de tablazos. Muy bien. Ya sabemos dónde hay más tablazos. Ya sabemos sus nombres. Ahora hablemos acerca de qué características tienen. Los tablazos son terrazas levantadas que antes se encontraban bajo el mar. Es decir, si antes estaban bajo el mar y ahora están sobre la playa, significa que son producto de movimientos verticales u horizontales, jóvenes. Los tablazos son el resultado de movimientos verticales u horizontales. Esperamos nuevamente respuesta, jóvenes. Está sencillo, muy bien, verticales. Fuerzas de movimientos de ascenso. Muy bien. Eso es un tablazo, jóvenes. No lo olviden. Profe, ¿y existe algún principio que explique todo esto? Sí. Está fundamentada en la teoría de la isostasia. Entonces, de los tres resultados de la epirogénesis, ya sabe el concepto de dos, continentes y tablazos. Pero hay una tercera palabra que dice escudos. ¿Qué es un escudo? Para entender qué es un escudo, para entender qué es un escudo, primero tiene que responder la siguiente pregunta. Es más, la hice la semana pasada, cuando hablamos del geosistema. El geosistema es una representación del espacio a estudiar. ¿Y por qué hacen esta gráfica llamada geosistema? Para poder en él identificar entidades y subsistemas. ¿Recuerda usted, han pasado solamente 7 días? ¿Cuántos subsistemas tiene el geosistema? Como los dedos de su mano. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuántos subsistemas tiene el geosistema? Correcto. Gracias, Luis Fernando. 5. 5. Voy a mencionar el nombre de 4. Usted me dice el faltante, ¿le parece? La capa gaseosa, atmósfera. Ahí va 1. La suma de todas las aguas, hidrosfera. Ahí van 2. 3. La biosfera. 4. La sociosfera. Faltaría el quinto subsistema, que es la parte sólida, que es la parte rocosa. ¿Cómo se llama, jóvenes? Muy bien, Luis Fernando. Gracias. Litosfera, o sea, nuestra corteza. También les pregunté la semana pasada lo siguiente: si esa litosfera o corteza, que es la capa externa de la Tierra, es una sola pieza o está dividida en bloques, jóvenes. Esa corteza que está alrededor del manto, ¿es una sola pieza o está dividida? Así es, Luis Fernando, está dividida. Dividida en bloques. Bloques de litosfera que flotan sobre el manto fluido llamado astenosfera. Pregunto yo, estos bloques que flotan sobre el manto fluido y caliente,
colisionarán entre sí. Esos bloques de corteza que flotan sobre el manto chocarán entre sí, por supuesto. Y del choque de estos bloques llamados placas tectónicas, ¿qué cosa se genera? Por ejemplo, el sismo de hace una semana de 5.6 grados de magnitud. Pero no se alarme, o de repente sí. Todos los días se registran sismos en el Perú. El Perú se mueve todos los días, jóvenes. ¿Cuántos por día? En promedio, un poco más de 2.2 sismos por día se producen en el Perú a lo largo de un año. Así es, jóvenes. Más de 800 sismos al año se producen en nuestro país. Lo que pasa es que no todos son de regular magnitud ni son perceptibles, cosa que sí se dio con el de la semana pasada, el viernes pasado. Bien. Entonces, los bloques que conforman la corteza se llaman placas tectónicas. Las placas tectónicas pueden ser de dos tipos, oceánicas o continentales. La placa de Nazca, jóvenes, es una placa oceánica o continental. La placa de Nazca, la tan mentada placa de Nazca, es una placa oceánica o continental. Es una placa oceánica porque se encuentra debajo del Océano Pacífico, de un sector del Océano Pacífico. Y esta placa de Nazca, ¿con qué placa choca? ¿Con qué placa colisiona, jóvenes? Pregunta sencilla. La placa de Nazca, cuidado, no colisiona con la placa del Pacífico. Es más, en el límite entre la placa de Nazca y la placa del Pacífico no está el Perú. Correcto, Adriana. El Perú y el resto de Sudamérica pertenecen a la placa sudamericana. Y como su nombre lo indica, ¿esta placa de qué tipo es? ¿Oceánica o continental, jóvenes? La placa sudamericana, ¿qué tipo de placa es? Continental. Cuando una placa oceánica, como la de Nazca, colisiona con una continental, como la sudamericana, la más densa se hunde por debajo de la otra, generando una deformación, generando fricción. ¿Cuál, profesor? La placa de Nazca. La placa de Nazca se subduce por debajo de la placa sudamericana, levantando el territorio y formando a la cordillera de los Andes. Entonces, el choque de placas tectónicas, uno, que genera sismos, dos, cordilleras y tres, actividad volcánica. Esas son las tres principales consecuencias en cuanto a procesos generados por las fuerzas eh, que mueven las placas tectónicas. Muy bien. Ahora bien, en una placa como la sudamericana, ¿todos los lugares presentan la misma sismicidad? Responda sí, responda o responda no. Dentro de la placa sudamericana, ¿todos los lugares que la conforman presentan la misma sismicidad? ¿Qué dice? ¿Sí o no, jóvenes? Dentro de la placa sudamericana, ¿todas las áreas presentan la misma actividad sísmica? No los leo. Bueno, la pregunta era muy sencilla. Ah, gracias, Luis Fernando. Al rescate siempre. Gracias, gracias, se le agradece.
Correcto, Luis Fernando. No. ¿Dónde cree que existe mayor actividad sísmica? ¿En los bordes de la placa o en el centro de la placa? Otra pregunta fácil. ¿Dónde cree usted que hay mayor sismicidad? ¿En los bordes de la placa o en el interior? En los bordes, correcto, cielo. ¿Por qué en los bordes? Porque son los bordes los que están en contacto con las otras placas. Ahora ya sabe por qué. En Brasil, en Brasil o sobre Brasil, nunca he escuchado acerca de un gran terremoto. ¿No me cree? A ver todos. Googleen lo siguiente. Ponga terremotos en Río de Janeiro. A ver qué cifras le sale. Escriba. Terremotos en Río de Janeiro. La antigua capital brasileña. Río de Janeiro. Ya, los que encuentren la información o el cuadro, ya sea en prosa o en esquema, ¿qué valores de magnitud ha encontrado? ¿A cuánto han llegado los sismos más fuertes en Río de Janeiro? Los que están buscando en estos momentos, ¿habrán encontrado en la lista terremotos de 8 grados en Río de Janeiro? A ver, cielo, lo más fuerte que he encontrado es 5,5. Adriana, profe, superan con la justa los 5 grados. ¿Alguien ha encontrado algún sismo en Río que llegue siquiera a 6 grados? Ninguno. Conclusión. Entre Río y Lima, ¿cuál es más estable? Entre Río y Lima, ¿qué lugar es más estable? Río. Y uno se pregunta, profe, ¿y por qué? Suertudo, los cariocas, profe. Me voy a vivir a Río entonces, para no asustarme. Mire, el sismo que usted sintió hace 7 días es lo más fuerte que a lo cual alguna vez pueda llegar Río de Janeiro. Para un habitante de esa megaciudad, 5,6 es prácticamente el apocalipsis para ellos. Nosotros como que ya estamos acostumbrados. Y uno se pregunta, profe, ¿y eso a qué se debe? A lo que ha respondido hace un momento. Jóvenes, ¿cuáles son las zonas más estables dentro de una placa? ¿Los bordes o el núcleo? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los sectores más estables dentro de una placa? O sea, de menor... A ver, más estables, jóvenes, más estables. O sea, con menor sismicidad en el núcleo, ¿no? En el centro de la placa hay mayor estabilidad. Por esa razón, los geólogos, ¿cómo le llaman a ese terreno más estable? Le llaman escudo. Eso es un escudo, jóvenes. El núcleo de una placa tectónica. Bien, sigamos. Ahora hablemos de los movimientos orogénicos. Lo contrario, movimientos horizontales asociados a los diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas continentales. ¿Ves? En los bordes. Los materiales sufren grandes cambios que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Apunte. Los movimientos orogénicos dan lugar a la formación de plegamientos. Profe, ¿qué es eso? Montañas, cordilleras, fallas que forman mesetas, fosas marinas, los lugares más hondos en el relieve submarino. Y está fundamentada en la teoría de la tectónica de placas. He aquí un mapa de placas tectónicas. A ver todos, quiero que identifiquen rápidamente la placa de Nazca. ¿Ya lo hizo? Si lo hizo, responda. Sí, profesor, ya lo hice. Sí, profe, todo ok. Todos pueden observar la placa de Nazca en el mapa.
Perfecto, gracias, Cielo. Entonces, por intermedio de Cielo, de Nicole y de Adriana, que dicen que sí, hacemos extensiva la idea al resto del salón, que también lo han hecho. Gracias, Mariel, también. Ahora dígame, la placa de Nazca, la placa de Nazca hacia el oeste, ¿con qué placa limita? La placa de Nazca hacia el oeste, ¿con qué placa limita? Con la placa pacífica, ¿correcto? ¿Se ve o no se ve eso? La placa de Nazca por el oeste limita con la placa pacífica, ¿correcto? ¿Correcto? Ya, asumo que el silencio es sí, ya, gracias. Y dígame, según las flechas, ¿qué tipo de límite existe entre ambas placas, Pacífica y Nazca? ¿Convergencia o divergencia? ¿Qué dicen las flechas? ¿Convergencia o divergencia, jóvenes? Divergencia, separación. Ya, olvídese de la Pacífica. Ahora céntrese en la frontera entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Según las flechas, ¿qué existe entre ambas placas? ¿Convergencia o divergencia, jóvenes? Entre Nazca y Sudamericana. Es convergencia. Profe, ¿y si es convergencia, qué significa? Choque de placas, colisión de placas. Y eso genera tres cosas, ¿recuerdan? Sismos, cordillera, en el caso de nosotros los Andes, y actividad volcánica. Ahora, con ayuda de la leyenda, ¿qué tipo de contacto propiamente existe entre Nazca y Sudamericana? En el límite entre Nazca y Sudamericana hay una simbología, símbolos que son usados en la leyenda. ¿Qué dice en la leyenda? Una palabra media rara, pero que tiene que saber. Correcto. Subducción. Gracias, Luis Fernando. Entre las placas de Nazca y Sudamericana existe un proceso de subducción. Su zona límite es una zona de subducción. Profe, ¿qué es eso? Lo expliqué. Cuando la placa de Nazca, que es más densa, se hunde por debajo de la placa sudamericana. Y lo último, jóvenes. Entre la placa sudamericana y la placa africana, ¿qué habrá? ¿Convergencia o divergencia? ¿Convergencia o divergencia? Muy bien, divergencia. Tenemos ahí divergencia. Dicha divergencia se da en el fondo del Océano Atlántico. Y la última de este mapa, según la leyenda que está a la izquierda, ¿qué encontramos en el límite entre las placas sudamericana y africana? Use la leyenda. Muy bien, cielo. Dorsales submarinas, dorsales oceánicas. Profe, ¿qué es eso? Como en el fondo del Atlántico, las placas se separan, las placas divergen, el magma del manto sale por la fisura, rellena los espacios y forma una cadena montañosa volcánica. Esa cadena montañosa volcánica, producto de la separación de placas, se llama dorsal. Mire entonces el tamaño de esa dorsal. Va desde la Antártida hasta Groenlandia. Es la llamada dorsal mesoatlántica. Dorsal mesoatlántica. Perfecto. Jóvenes, hacemos una pequeña pausa para preguntar. Hasta aquí, lo que se ha desarrollado, ¿se está entendiendo? Lo digo porque estamos usando términos no muy comunes. Isostasia, convergencia.
escudos, placas tectónicas, astenósfera, manto fluido, diastrofismo, orogénesis, epirogénesis, tablazos. Correcto, Adriana, gracias, Mariel. ¿Ah? Yo quiero pensar que las respuestas que nos dan nuestras compañeras sintetizan, ¿no? O de repente representan a lo que cree la mayoría. En todo caso, si hubiese alguien que en alguna parte no haya entendido, no tenga ningún inconveniente, como le dije la semana pasada, simplemente escriba, profesor, por favor, puede explicar esta partecita que no entendí muy bien y yo lo vuelvo a hacer. Pero me dicen que se ha entendido. Perfecto. Prosigamos. Si alguien de repente por temor, por timidez, dijo o pensó, no me ha quedado muy claro qué cosa es divergente, pero no, mis compañeros han entendido. Quedo mal si pregunto. Repito, puede hacerlo, pero con esta diapositiva van a quedar claras o claros los tres tipos de límites. A ver, primero, límite convergente, o sea, convergencia, jóvenes. Es la zona donde las placas se aproximan y empujan entre sí. Dan origen a cordilleras, fosas marinas, fallas, movimiento sísmico y actividad volcánica, lo que les mencioné. Ejemplos. ¿Qué cordilleras? Los Himalayas y los Andes. Pero, nótese la diferencia. En el caso de los Andes, ¿qué dice? Los que tienen vista del lince. Al costado de los Andes, ¿qué dice? Al costado de los Andes dice subducción. En cambio, al costado de los Himalayas, ¿qué dice? Obducción. Te dirá, profe, ¿y cómo se come eso? Ya, de la siguiente manera. Ambos son límites convergentes. Ambos son procesos generados por el choque de placas tectónicas. ¿Cuál es la diferencia? Que la subducción que ha formado a nuestros Andes se da cuando convergen una placa oceánica versus una continental. Ejemplo, Nazca versus Sudamericana. Y se llama obducción cuando las dos placas que colisionan son continentales. Ejemplo, las placas que han formado al Himalaya. La placa euroasiática es continental, pero también lo es la placa indo-australiana. Pasamos a lo segundo. Divergencia, o sea, límite divergente. Son zonas de separación de placas, como vimos. Ejemplo, entre sudamericana y africana. El magma sale generando nueva litosfera oceánica. Dan origen a dorsales oceánicas, si es que esto se da en el fondo marino. Y si la separación se da como en África, en zona continental, se llaman valles de rift. Y tres, es el menos común. Límite transformante, ¿cuándo se da? Cuando las placas ni colisionan ni se separan, sino una corre al costado de la otra. No se crea ni destruye litosfera. Las placas se deslizan lateralmente. Dan origen a fallas como la falla de San Andrés, al suroeste de los Estados Unidos, y son zonas de alta sismicidad. Bien, esto es más sencillo. El otro proceso interno se llama vulcanismo. Jóvenes, cuando el magma sale a la superficie por el cráter, en el momento que ya se desliza por la ladera del cono volcánico, ¿cómo se le llama al magma? Recién ahí, ¿cómo podemos llamarle? Cuando ya está fuera el magma, ¿cómo podemos denominarle? Es un nombre más común, jóvenes. Es el nombre más común. Con L, cuatro letras. Muy bien, la lava. ¿Qué es la lava? El magma en la superficie. Pero en una erupción volcánica no solamente se emana lava. Usted ha visto, usted ha visto erupciones volcánicas como la del volcán La Palma en España, ¿recuerda? O también, sin ser una erupción volcánica, actividad en volcanes peruanos como el Ubinas en Moquegua, el Tixani en Moquegua o el Sabancay en Arequipa. En el caso de nuestros volcanes no expulsan lava, pero sí se ve una columna oscura que cubre el cielo. ¿Cómo se llaman? Fumarolas. Lava, fumarolas. ¿Qué más? Cenizas. ¿Qué más?
piedras incandescentes, se llaman piroclastos. ¿Qué más? Si hay agua subterránea cerca, se calienta y sale. Geysers, fuentes termales. Recapitulemos entonces. Miren, despacito, ¿ah? Geysers, fuentes termales, como en Churín o como en Cajamarca. Lava, que es lo más conocido. Fumarola, la columna de humo. Cenizas, que intoxican el pasto y matan matan al ganado. Piroclastos, que son rocas incandescentes que salen expulsadas en la erupción. Consumo, cuidado. Respire y dígame. Los ejemplos dados son el resultado de vulcanismo extrusivo o intrusivo. Por favor, no se equivoque. Esto es importante. Vulcanismo extrusivo o intrusivo. Tenemos ya una respuesta, la de Luis Fernando, que es complementada por la de Mariel. Van dos. Esperamos una tercera, cielo, gracias. A ver, ¿quién dijo yo? Una cuarta respuesta. ¿O quedan tres? ¿Alguien más se suma para, para colaborar con el salón? Nadie más. Felicitaciones, esa es la respuesta correcta. Profe, ¿y por qué? Porque la raíz ex de extrusivo alude que se da en la parte externa. Jóvenes, al revés. ¿Y cómo llamaremos al vulcanismo donde el magma se enfría bajo tierra? ¿Cómo se llama el vulcanismo o magmatismo por el cual el magma no sale a la superficie, sino se solidifica, se petrifica bajo la superficie? Muy bien, se llama intrusivo, no se puede confundir. In es dentro, intrusivo. Pero cuando el magma se desplaza bajo la superficie buscando una salida, ocupa diferentes espacios y formas. Mire la primera imagen y dígame, la masa más grande, profunda, de color naranja, en el primer gráfico, repito, ¿qué nombre tiene? Muy bien, Nicole. Correcto, cielo. Gracias, Mariel. Se llama batolito. Y dígame, ¿ese batolito se encuentra en estado sólido o líquido? Si es líquido, significa que es magma. ¿Qué cree usted según el dibujo? ¿Que ese batolito es sólido o líquido? Luis dice, profe, líquido. Cielo, líquido. Nicole, líquido. Ya, creo que Adriana, cuarta respuesta, líquido. Y como solamente estamos participando de 28 estudiantes o menos, creo que es claro, contando en la lista, ya, de los 25 o 26 estudiantes que están en este salón, participan activamente, ¿no? Y gracias por ello, no más de 10 personas. Profe, no me diga, no me haga roche, o sea, tengo que participar. No está obligado a participar. Lo ideal sería que lo haga. Sería lo ideal. Pero bueno, cada uno tiene sus propios métodos. De repente hay aquí jóvenes que consideran que solamente expectando se aprende mejor. Por experiencia les digo que es mejor participar. Pero bueno, es la libertad de cada uno. Pero no tanto pregunto por llamarles la atención, sino porque en este caso, de las 4 respuestas, ninguna es correcta.
Los cuatro se equivocaron. Sí, sí, Luis Fernando, Cielo Alexandra, Nicole y Adriana Sayuri. Se equivocaron. Pero yo quiero pensar, a ver, ¿qué habrá generado su equivocación? Yo sospecho que el color, como ustedes han visto el batolito, que está de color magma, han asumido que el batolito es eso, magma. Jóvenes, les dije hace un momento, pasa que no está atento, les dije yo que el magma, si bien es cierto está líquido, luego se enfría, adoptando diferentes formas. Jóvenes, el batolito es el magma en estado sólido. Que no lo engañe el color que aparece en el gráfico. Es un bloque rocoso. Es el más importante de todos, porque es más grande y profundo. Pero también hay otros. Lacolito, lopolito, facolito, sil, también llamado manto, dique, etcétera. Todo lo que he mencionado que son cuerpos rocosos, producto del enfriamiento del magma, ubicados bajo la superficie. También se les llama plutones. Por esa razón al vulcanismo intrusivo se le dice vulcanismo plutónico. También. Bien. Ahora, actividad sísmica. En todo sismo identificamos dos puntos. Jóvenes, ¿cómo se llama el foco del sismo? ¿Hipo o epicentro? El foco del sismo, jóvenes, ¿cómo se llama? Se puede ver en la imagen. Se encuentra en el interior. El foco, jóvenes, el foco del sismo, desde donde se origina la energía. Ya. Tres respuestas, cuatro respuestas, que dicen epicentro. Pero la respuesta es hipocentro. Como al último escribió Luis Fernando, el foco, jóvenes, el origen del sismo no es la superficie. ¿Quién? ¿De dónde ha sacado esa idea? O sea, ¿el sismo se origina en la superficie? No, el sismo se origina bajo la superficie, en un punto llamado hipocentro. Del hipocentro, las ondas sísmicas llegan a la superficie, donde estamos nosotros. Ahora bien, la superficie es grande. Va a haber un punto de la superficie donde se sienta con mayor fuerza. Ese lugar es el epicentro. En todo caso, el epicentro es el lugar de la superficie de mayor energía, eso sí, pero el foco del sismo no es la superficie, es el interior y se llama hipocentro. Esto último, ¿se ha entendido o todavía creemos que el foco es el epicentro, jóvenes? Porque me sorprende que hayan respondido eso, ¿ah? Ya, se entendió. Es más, ¿alguna duda? Ahí tiene la imagen. ¿Cuántos tipos de ondas existen? Tres. Primarias u ondas P, que tienen movimiento longitudinal, son las primeras en llegar, de ahí su nombre. Secundarias u ondas S, que tienen movimiento transversal. Y tres, las ondas superficiales, que como indica su nombre, se mueven solamente por la superficie. Jóvenes, las dos primeras se mueven por el interior de la Tierra, del hipo al epicentro. Una vez que la energía llega al epicentro, se forman ondas superficiales, donde destacan las ondas R y las ondas L. Sí, R y L. Jóvenes, ¿por qué R? ¿Por qué R, jóvenes? La respuesta está a la izquierda. En honor al apellido del geofísico británico que hizo el descubrimiento, Rayleigh. Ondas R u ondas Rayleigh. Así, correcto, cielo. ¿Y por qué ondas L?
¿Por qué ondas L? ¿L de qué? También conocidas como las ondas Love. Y usted dirá, profesor, pero Love es amor. Llamarán así, profe, porque son las ondas que generan menos daño. Todo lo contrario, jóvenes. Las ondas Rayleigh y las ondas Love, las ondas amor, son las más destructivas. Algunos dirán, profe, entonces no hay relación, y otros dirán, profe, creo que sí, ¿ah? Tiene razón. El amor es destructivo, profe. Bueno, no sé lo que usted piensa al respecto, pero de los tres tipos de ondas, las que generan mayor destrucción en nuestras infraestructuras son las ondas superficiales, donde destacan las ondas Rayleigh y las ondas Love. Los sismos son medidos. Dos conceptos debemos de tener presente: la magnitud y la intensidad. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es la magnitud? Es la energía liberada por el sismo. La escala que mide magnitud es abierta, logarítmica y emplea decimales. Ejemplo, el sismo de la semana pasada fue de 5,6 o 5,6 grados de magnitud. El de Pisco, 7,9 de magnitud. El de Japón, con tsunami incluido, 9,3 de magnitud. Me corrijo, 9,1 de magnitud. Si eso es magnitud, ¿qué cosa es intensidad? Que suena parecido. La intensidad es el grado de destrucción generado por el sismo. Es subjetiva y se mide con la escala de Mercalli modificada, que es una escala cerrada, que usa valores o números en romanos desde el 1 hasta el 12. Pero en la escala que mide magnitud hay dos: la local y la de momento. La primera, la escala magnitud local, es más conocida por usted como la escala de Richter. El problema con la escala de Richter es que solamente nos es útil hasta sismos de 6,5 grados de magnitud. Por encima de ese valor, es mejor utilizar la escala magnitud de momento. Bueno, tenemos ahí imágenes del tsunami de Indonesia, ocurrido un 26 de diciembre del año 2004. Más de 250.000 muertos. ¿Puede creerlo? Ese maremoto tsunami en Indonesia fue de 9,3 grados de magnitud, 9,3. El segundo más fuerte alguna vez registrado. Porque el primero, que fue de 9,5, creo que por cultura general sabe dónde ocurrió. Jóvenes, el terremoto más fuerte que alguna vez haya sido medido por sismógrafo alcanzó 9,5 de magnitud. ¿Me puede decir en qué parte del mundo se dio tamaña liberación de energía? No fue en Japón, estimada Adriana. Muy bien, Mariel. En Chile, el famoso terremoto de Valdivia. ¿Le suena o no le suena? El terremoto de Valdivia en los años 60. ¿Cuánto marcó? 9,5 grados de magnitud. Creíble, ¿no? Y aquí una comparación entre los terremotos de 1970, el de Ancash, y el de Pisco, Ica, 2007. El foco, o sea, el hipocentro, ambos muy superficiales, ¿ah? El primero 30 y el otro 39. Epicentro, 50 kilómetros al oeste de Chimbote, o sea, bajo el mar.
Y el de Pisco Ica, 40 kilómetros al oeste de Chincha, o sea, también en el relieve submarino. Magnitud, el de Chimbote, 7.8 en la escala de Richter. Muchos dirán, profesor, ¿no dijo usted que la escala de Richter se recomienda hasta 6.5? ¿Qué pasó aquí? Es que en esos tiempos todavía no se había creado la escala magnitud de momento. Todo se medía con Richter. En cambio, la del 2007 sí. 7,9 escala magnitud de momento. Resultado, en cuanto a muertos, el de Ancash, 67.000 vidas perdidas. Y el de Pisco, cerca a 600. Bien, ahora va a ser más sencillo, jóvenes, hablar de las otras fuerzas, las externas. Vamos a ver si se le ha quedado grabado lo más importante. Jóvenes, las fuerzas externas son fuerzas que construyen o desgastan. Las externas, ¿construyen o desgastan? Y la respuesta es que las externas son fuerzas que construyen o desgastan, jóvenes. ¿Nadie? Gracias, Mariel. Desgastan, destruyen, moldean, denudan, modelan, como quiera llamarlo. Son dos procesos, meteorización y erosión. Hablemos del que usted más conoce, erosión. ¿Qué agentes erosionan? Los ríos, los vientos, las lluvias, las olas del mar. Jóvenes, cuando el viento erosiona, ¿solamente desgasta o también transporta los materiales desgastados? ¿El viento solamente desgasta o también transporta los materiales desgastados? ¿Qué dice? Dos opciones. ¿Solo desgasta o también transporta? Esperamos respuestas. Muy bien, cielo. También transporta. O sea, desgasta, transporta y tercero, deposita. Desgasta, transporta, deposita. Ya. Esto último que he explicado corresponde a la erosión o la meteorización, jóvenes. Desgaste, transporte, depósito. ¿Qué es? ¿Erosión o meteorización? Está fácil, jóvenes. Tres etapas. Desgaste, transporte, depósito. Son tres etapas de la erosión o la meteorización. Y la respuesta es de la erosión. Recuerde, en la erosión hay transporte. Profe, ¿por qué recalca eso? Porque ahora hablaremos de la meteorización. A ver, lea conmigo. Meteorización. Las rocas que afloran a la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, o sea, el aire, la hidrosfera, el agua, y la biosfera, los seres vivos, son desintegradas y descompuestas. Pero esta desintegración, mire, lea por la izquierda, se efectúa in situ. ¿Qué significa in situ? En el mismo lugar, en el mismo sitio. Jóvenes, en otras palabras, en la meteorización, ¿hay o no hay transporte? Es vital su respuesta. En la meteorización, ¿hay o no hay transporte? No existe transporte porque se produce in situ el desgaste. Muy bien. Prosigamos. Ah, y puede ser de dos tipos, física o química. ¿Cuándo será física? Cuando las rocas se parten, pero los pedazos conservan la estructura química. ¿Y por qué se podría partir una roca? Veamos la primera imagen. Por cambios de temperatura. La roca se calienta, se enfría, se dilata y se raja. Segundo, por acción del hielo. Agua congelada se coloca en los poros de algunas rocas. El agua se congela y como cuña comienza a romper la roca por dentro. Y tercero, ¿qué parte de los árboles destruye veredas y por qué no rocas, jóvenes? Si hay una parte de los árboles que rompe las pistas, levanta las veredas, ¿qué no le hará una roca?
¿De qué parte de los árboles estamos hablando, jóvenes? ¿De las ramas? ¿De las hojas? Del tronco, no, de las raíces. La acción generada por las raíces rompe las rocas. Cambio físico. En cambio, jóvenes, ¿qué pasaría si colocamos un clavito en un recipiente con agua durante una semana? En el octavo día, recojo el clavito. ¿Se habrá producido algún tipo de cambio? ¿Habrá sido víctima del cambio el clavo? Por supuesto, porque se ha oxidado. Y dígame, ¿la oxidación es o no un cambio químico? ¿La oxidación es o no un cambio químico? Por supuesto, las rocas también se oxidan porque tienen metales. Química puede ser generada por el agua. Cuando es por el agua, hidratación, hidrólisis. Oxígeno, oxidación. Y si es generada por el dióxido de carbono, carbonatación. Lo que ya expliqué. La erosión tiene tres partes. 1, desgaste. 2, transporte. Y 3, depósito. ¿Cuáles son los 6 tipos de erosión? Veamos, por la izquierda, las columnas. Fluvial, cuando sea el río. Eólica, el viento. Marina, las olas del mar. Glaciar, el hielo. Kárstica, las aguas subterráneas. Pluvial, las lluvias. Retrocedo. Pero como estamos hablando de erosión, aparte del transporte, hay dos procesos. La degradación, que es el desgaste, y la agradación, que es el depósito. Entonces tenemos erosión fluvial, erosión generada por el río, relieves por desgaste y degradación, valles en forma de V, también los cañones. Relieve por agradación, o sea, por depósito, los deltas, también los valles. Segundo, erosión eólica generada por el viento, por desgaste, bosque de piedra. Por depósito, las dunas, que son acumulaciones de arena. Erosión marina, por desgaste o degradación, los acantilados, tipo Costa Verde. Y por depósito o gradación, los tómbolos y playas. Profe, ¿qué es un tómbolo? En la foto. Es una acumulación de arena que une el continente con una isla. Es como si fuera un puente natural de arena. Eso no hay en el Perú. Cuarto tipo de erosión, la generada por el hielo, erosión glaciar. Por desgaste o degradación que forma, valles en forma de U. También pasos o abras. Por agradación, acumulación de piedrecillas oscuras llamadas morrenas. Kárstica, o sea, de las aguas subterráneas. Por degradación, las cuevas o cavernas. Por agradación, las estalactitas, las estalagmitas que están en el techo y en el piso respectivamente. Y por último, la erosión generada por la lluvia, la pluvial. Por desgaste, cárcavas, que son grietas en las laderas. Y por acumulación o agradación, los conos coluviales. Llegamos al relieve del Perú. Primer relieve, mire la imagen. Luego de los 0 metros que viene, un terreno en declive, pero de pendiente suave, se llama zócalo continental, va de 0 a 200. Luego, de 200 a 3000, el terreno se vuelve mucho más abrupto, se llama talud. Del talud hacia abajo, de 3000 hasta 6000, 7000. La fosa oceánica es la fosa, la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y luego viene la llanura, donde se encuentra la dorsal de Nazca. Principales relieves de la costa. Hablemos primero del litoral. ¿Qué es el litoral o borde costero? Es la línea que separa mar de tierra. Va desde Tumbes, Boca de Capones, hasta Tacna, Punto de la Concordia. De Tumbes a Tacna, ¿cuánto mide el litoral? Un poco más de 3080 kilómetros. ¿Y cuáles son los relieves más comunes? Las bahías y las penínsulas. Por ejemplo, en la primera imagen, que es de Piura, se ve en la parte sur la península más grande del Perú, Illescas. Y en la cuarta foto, que es de Ica, también se ve una protuberancia en forma de hongo. Esa es la península de Paracas. En la segunda imagen, vemos dos bahías. Profe, parecen lagunas, sí, pero no están cerradas. Una de ellas es la bahía de Chimbote. Y en la tercera imagen vemos a la punta Callao y al frente la isla San Lorenzo.
Otros relieves litorales, las puntas y los esteros. Los esteros son los terrenos que encontramos en Tumbes, y especial en Tumbes, y también en Piura, donde se desarrollan los manglares. Son terrenos fangosos, propios de la costa norte. La costa peruana es una franja desértica. Tiene su mayor ancho en Piura Sechura o Sechura Piura. ¿Cuáles son los principales relieves de la costa? Comenzamos con los lugares de mayor productividad agrícola. Son los lugares donde se asientan los pobladores, formando ciudades. Son los valles, también llamados conos de dirección. 2. En el pasado fueron ricos valles. ¿Qué pasó? El río desapareció y el terreno se volvió seco. Pero solamente falta llevar agua porque el terreno es de chacra. ¿De qué lugares estoy hablando? De las pampas. Ejemplo, en la foto, la pampa ya transformada de Olmos. Ese es el proyecto Olmos ya. 3. Los tablazos, de los cuales ya hablamos ya. 4. Depresiones, terrenos que se hunden. La depresión más profunda del Perú se ubica en Piura y se llama Bayóvar. Otras, Salinas de Huacho, Otumeñica, Cañamac. Siempre bajo el nivel del mar. Dunas, montículos de arena. ¿Dónde los encontramos? Por ejemplo, en La Libertad, Purpur, en Piura, Sechura, y las que están alrededor del desierto de Ica, en torno a la Huacachina, donde se practica un deporte de aventura, ¿no? Hay gente que se lanza con su tabla por la ladera de la duna. También encontramos estribaciones andinas. Profe, ¿qué es esto? Es lo que usted comúnmente llama cerros. Estos cerros o estribaciones, si están cerca al mar, en invierno se cubren de vegetación conocida como lomas. Ejemplo, la Chay o la que aparece en la foto, Paraíso, en Villa María del Triunfo. Jóvenes, usted se puede tomar una foto por ahí en plena época de julio-agosto, donde hay bastante humedad, y fácil podría engañar a la gente que está en la selva. Es raro encontrar en la costa una zona tan verde en forma natural. Esas son las lomas, pero solamente prosperan en invierno. El resto del año esto para seco. Y por último, restos de una antigua cordillera llamada Cordillera de la Costa. Con respecto a la sierra, veamos qué relieves encontramos. Primero, las cordilleras. Los Andes se dividen en 3 cordilleras. La más importante, porque es la más larga y tiene los montes más altos, es la cordillera occidental, que tiene cordilleras regionales como la Blanca, la Negra, que no está en la lista, la de Waiwash, la Viuda y la Central. Y en el sur, la cadena de conos volcánicos. Bien, hablemos de la occidental entonces. ¿Qué tiene? La Blanca, con su nevado más alto, el Huascarán, no solamente de la cordillera, sino del Perú. Seguimos en el norte, la cadena occidental, Waiwash, entre Ancash y Huánuco, Lima. Tiene el segundo nevado más alto del Perú, Yerupajá. Dejamos el norte y pasamos por la cordillera occidental del centro, la Viuda, del Sierra de Lima, nevado Rajuntay. Y central, nevado Cotoní. Vamos al sur, cadena de conos volcánicos. Destacan el Sabancaya, que está humeando en la foto, y también el Ubinas, que como dijimos, está activo. Pero no expulsan lava. Son de actividad fumarólica, porque solamente emiten fumarolas y cenizas. Segunda cordillera, aparece de rojo en el mapa. ¿Cómo se llama? Cordillera Oriental. Y va desde Amazonas hasta Puno. Y presenta algunas cordilleras como Vilcabamba, entre Cusco y Junín, Vilcanota, Cusco y Carabaya, Puno. Veamos. Vilcabamba, sector Cusco, Nevado Salcantay. Vilcanota, Nevado Usangate, el cuarto más alto del Perú. Carabaya, en Puno, con su nevado Alincapac. Valles interandinos, como valles que son las zonas más fértiles y por ende las más agrícolas y donde encontramos mayor población. Los 2 valles más importantes son el Valle del Mantaro, en Junín, ahí está la capital Huancayo, y el Callejón de Huaylas, ubicado en Ancash y formado por el río Santa. Más relieves, las mesetas, terrenos altos y planos, muy buenos para la práctica de la ganadería por el lichu que crece. Los 2 más importantes son Collao, en Puno,
Y en segundo puesto, Bombón en Junín. También destaca Pampa Galeras, por ser reserva nacional donde se protege la vicuña. Cañones. Mire, los cañones tienen paredes muy verticales. ¿Qué pasó? El río ha desgastado la cordillera. El cañón más profundo de la Tierra está en el Perú y se llama Cotahuasi, aunque el más famoso es el Colca, también en Arequipa. El río Santa forma el Cañón del Pato y el Infiernillo es formado por el Rímac. Seguimos en la sierra. Quebradas son las zonas de los huaicos. Los pasos suabras, territorios planos entre sistemas montañosos que permiten la comunicación. Son muy buenos lugares para la construcción de carreteras. Destacan Porcuya, en el norte, comunica Olmos, que está en Lambayeque, con Jaén, en Cajamarca. Dos que están muy cerca, Anticona, Ticlio, que comunican Lima con Loroya. La Oroya está en Junín. Diferencias, que cuando usted pasa con el bus, está en la zona de Anticona, aunque la gente le llama Ticlio. Ticlio se le llama al paso ferroviario. Si usted va por tren, ahí sí, Ticlio. Si va con bus sobre la carretera, lo correcto es llamar paso Anticona y no Ticlio. El más alto del Perú se llama Chimboya y comunica Cusco con Puno. Y otro importante es Crucero Alto, entre Arequipa y Juliaca. Y terminamos con la selva. La selva tiene dos zonas muy marcadas. La selva alta, que todavía tiene montañas, pero boscosas, y la selva baja, que es una llanura, donde los ríos forman las curvas llamadas meandros. Hablemos primero de la selva alta. Tiene dos partes. De 3000 a 800, que es la parte más escarpada, se llama ceja de selva. Encontramos cataratas y pongos. ¿Qué son los pongos? Son los cañones en la Amazonía. Tienen potencial hidroeléctrico. Y más abajo, los valles son más amplios. Son valles longitudinales, donde se cultiva café, hoja de coca, tabaco, té, etcétera. Cacao. También en la selva encontramos a cordilleras, especialmente en el sector norte. Cordillera Oriental. Encontramos aquí la cordillera de Colán, Pongo de Rentema, cordillera de Vilcabamba, Pongo de Apurímac y Mantaro, cordillera de Vilcanota, Pongo de Mainique, esto es Cusco. Y la subandina, que está más al oriente que el oriental. Encontramos los cerros Campanquis y el Pongo de Manseriche, así como otros pongos como el de Aguirre y el Boquerón del Padre Abad. Le mencioné que habían valles productivos: Jaén en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Mayo o Alto Mayo en San Martín, zona cafetalera; Guayaga entre Huánuco y San Martín; Tingomarí en Huánuco; Oxapampa y Posuso en la selva de Pasco; Chanchamayo y Satipo en la selva de Junín; la Convención Oquillabamba en Cusco y el Tambopata entre Puno y Madre de Dios. La selva baja, en cambio, presenta niveles. Comenzamos por lo que está al costado del río. Se llama Tahuampa, por la palmera que abunda. Luego vienen las playas, que son acumulaciones de arena, terrenos fangosos compuestos por barro orgánico llamado barrizales, son muy buenos para el cultivo de arroz, pero por fin, una terraza alta. Lastimosamente, en época de crecidas, el agua llega hasta la restinga, se llaman restingas. Por eso es que las principales ciudades no se establecen en las restingas, sino en los altos, o como dice la infografía, suelos de altura. Fotos de algunos relieves. Filos son los cerros. Altos son las zonas urbanizadas. Restingas son las terrazas que presentan condiciones para vegetación estacional. Cuarta imagen, los meandros. Como si fuera una anaconda que se mueve, mire, están los meandros. Y al costado, las cochas, que son lagunas en forma de herradura. Playas. Arriba a la derecha, las tahuampas. Mire el agua hasta dónde llega el ingeniero. Los barriales, cultivo de arroz, y restos de una cordillera llamada San Francisco. Por fin, jóvenes, ejercicio número 1. Dígame, ¿el mapa que usted ve ahí es un mapa de placas tectónicas? ¿El mapa que se aprecia es un mapa de placas tectónicas?
Tenemos respuestas. Sí, dicen. Ya. No ha leído la pregunta. ¿Qué dice arriba? A partir de la siguiente imagen o mapa relativo a la distribución de los terremotos en América, el que está a la izquierda no es un mapa de placas tectónicas, es un mapa sísmico. Cada punto rojo es el epicentro de un gran terremoto. Ahora, ¿por qué Mariel, por qué Cielo dijeron que sí? Porque es verdad, profe, pero se parece al que vimos en el mapa mundi, se parece bastante. ¿Y saben por qué se parecen bastante? Porque hemos dicho N veces en clase, jóvenes. Hasta yo me sentía mal de tanto repetirlo, pero veremos si valió la pena o no. La mayor parte de sismos se da en el borde de placas o en el núcleo de las placas. La mayor parte de sismos, jóvenes, ¿dónde se dan? ¿En los bordes o en el centro? En los bordes. Entonces, si la mayor parte de sismos se da en los bordes, cuando hagamos un mapa de sismos, se parece bastante a un mapa de placas tectónicas. Por tanto, la primera proposición es verdadera, que dice, la mayoría de los seísmos coinciden con los límites entre las placas tectónicas, verdadero, porque los sismos son consecuencia del choque de placas tectónicas. Dos, los Andes y la intensa sismicidad en Sudamérica presentan una orientación longitudinal. Profe, ¿qué es eso? Se llama transversal cuando la disposición es así, de oeste a este. Y se llama, jóvenes, longitudinal cuando la disposición se ve vertical, de norte a sur. Ahora pregunto yo, los, los terremotos en Sudamérica, así como la corrida de los Andes, ¿qué orientación presentarán? ¿Este-oeste o norte-sur? ¿Qué orientación es la que vemos? Se marca bastante en Sudamérica. Muy bien, Luis Fernando. Norte, sur, sur, norte. Y si es norte, sur o sur, norte, ¿cómo se llama a esa orientación? ¿Longitudinal o transversal, jóvenes? Está fácil. Cuando se ve vertical, ¿cómo se le llama? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal. Por tanto, la segunda proposición también es verdadera. 3. Los puntos que delimitan Z coinciden con los bordes de la placa de Cocos, jóvenes. Z, mire bien, ¿es la placa de Cocos o es la placa de Nazca? Z, ¿es la placa de Cocos o es la placa de Nazca? Está frente a Sudamérica, es la placa de Nazca, por tanto la tercera es falsa, no es la de Cocos. La de Cocos está al norte, en todo caso. 4. La costa atlántica es más sísmica que la pacífica. ¿Verdadero o falso, jóvenes? ¿Verdadero o falso? La costa atlántica, dice, es más sísmica que la pacífica. Y eso es falso. Es más, se le viene a la mente lo siguiente. Profesor, el Perú se encuentra en la zona más sísmica del mundo, llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen el 85% de los terremotos a nivel mundial. Relacionemos fotos. En la primera foto se ve a la izquierda un tablazo. Si en la primera foto está el tablazo de los órganos en Piura, ¿con qué letra se relaciona? Con la letra, la primera imagen, ¿con qué letra? Con la letra C, porque dice terraza levantada. Terraza levantada. Sigamos, 1 con C. 2. Rentema. ¿Qué es rentema? Es un pongo. ¿Y qué es un pongo? Es un cañón en la selva. Por tanto, ¿cuál sería? 2 con qué? Con la D. Valle de paredes abruptas, escarpadas. 2 con D. La tercera corresponde a un sector del bosque de piedras de Guayay en Pasco. ¿Qué figura es la que se ve? La cobra. Profe, ¿quién esculpió la cobra? El viento. Por tanto, la cobra, ¿con cuál sería? Con la A. Bloque rocoso degradado por la acción del viento. Y la última, whitewash.
que tiene la segunda montaña más alta del Perú, que es el Yerupajá. ¿Qué es? Es una cordillera. Y si es una cordillera, entonces es un plegamiento. Es un plegamiento resultado de la orogénesis. Clave, jóvenes, dos, dedo. Dos, clave la D. Vamos por la tercera. El proyecto especial Chavimoche es un sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la costa de la Libertad. Deriva aguas del río Santa hacia los valles e intervalles. Profe, ¿qué es un intervalle? Son los sectores entre valles, lo que ahora llamamos pampas. Son zonas secas, pampas de Chao, Virú, Mochi y Chicama. El potencial agrícola de estos relieves, o sea, las pampas, procede de los materiales aluviales acarreados por antiguos cursos fluviales. 3, marcamos la B de barcos. Y la última, tenemos un mapa de la selva norte del Perú. No hay mucha información, es verdad. No sale el nombre de la cordillera que pasa por ahí, de norte a sur. Tampoco aparece el nombre del río, que va de oeste a este. Pero sí hay un dato. ¿Cuál es, jóvenes? Que podemos identificar al pongo más grande del Perú, el pongo de Manseriche. Cuando ese río que vemos en el mapa desgasta a la cordillera, forma un pongo. Jóvenes, la primera proposición, ¿qué será? ¿Verdadero o falsa? Dice acá, el curso fluvial, o sea, el río predominante, corresponde a un tramo del río Amazonas. Si usted dice que eso es verdadero, estaría afirmando entonces que el río Amazonas forma el pongo de Manseriche, y eso es falso. El pongo de Manseriche es formado por el río Marañón. Primera, falsa. Dos, la parte occidental del área se localiza en la selva alta. La mayor parte del área que está en la parte occidental es selva alta. Verdadero. 3. El Pongo de Manseriche se ubica próximo a la frontera Amazonas-Loreto. Verdadero. Esa cordillera que usted ve ahí es la cordillera subandina y separa Amazonas de Loreto. Y la cuarta dice, la cadena montañosa desgastada es la cordillera oriental de los Andes. Falso. Es la cordillera subandina. Jóvenes, por tanto, la clave sería aquella que diga solamente 2 y 3. ¿Hay clave o no hay clave? 2 y 3. 2 y 3. ¿Hay o no hay clave? Sí hay clave. Es la letra A. Si no logro copiar, pantallazo, jóvenes. 1C, 2D, 3B y 4A. La semana pasada, en el curso de cívica, vimos todo lo referente a los derechos humanos, su definición, sus características, su clasificación en primera, segunda y tercera generación, el contexto histórico para cada uno, su importancia en nuestra constitución política del Perú, las garantías señaladas por la Constitución para interponer 5 ante el Poder Judicial y 1 ante el TC cuando nuestros derechos se vulneran. Contamos con garantías como el habeas corpus, la acción de amparo o la acción de inconstitucionalidad. También vimos en Cívica la semana pasada los organismos, tanto a nivel mundial como a nivel americano, que administran justicia y buscan preservar y promocionar la defensa de los derechos humanos. De eso hablamos la semana pasada. También hablamos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales. Todo eso vimos increíblemente la semana pasada. Hoy hablaremos también de los derechos. Usted dirá, profe, ¿otra vez? Ya vimos la semana pasada los derechos. Sí, pero no los derechos en sí mismos, sino a una condición jurídica por la cual tenemos la capacidad para ejercer esos derechos, que se alcanzan con la mayoría de edad, que en el Perú es 18 años. ¿Qué más? También es importante, crucial, la inscripción electoral en el organismo del RENIEC para la obtención del Documento Nacional de Identidad, el DNI. Jóvenes, he hablado bastante. ¿Cómo se llama la condición jurídica
que permite a las personas en un país, al alcanzar la mayoría de edad, de gozar de estos derechos. Bueno, como usted puede ver en la diapositiva, ¿cómo se llama, jóvenes? Ahí lo puede ver. Primera palabra en rojo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La ciudadanía. Profe, ¿qué es eso? Y aquí va. Definición. Ciudadanía es una condición jurídico-política que se adquiere a los 18 años. Hasta 1979 era a los 21. Se rebajó 3 años, desde el año 79. Su ejercicio requiere de la inscripción electoral y se obtiene, ¿no? Al alcanzar el DNI. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, las cuales se encuentran en igualdad de condiciones. Entonces debemos diferenciar la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? La que usted, por ejemplo, sin ser mayor de edad, tiene. Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Toda persona de cualquier edad. Capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Usted dirá, profe, no entiendo. Lo que pasa es que usted como menor de edad no puede celebrar por sí mismos ciertos actos. A ver, dígame, dos ejemplos de cosas que por ley usted no puede hacer por ser menor de edad. Apenas usted cumple 18, los va a poder realizar. Dígame al menos dos. ¿Qué es lo que no puede hacer un menor de edad? Que sí lo puede hacer un mayor. Por ejemplo, comprar una propiedad. Por ejemplo, viajar a otro país sin ninguna autorización. Sin embargo, jóvenes, los derechos pueden ser suspendidos. Veamos los tres ejemplos. Comencemos por el segundo. Por sentencia con pena privativa de la libertad. O sea, la gente que está presa no puede votar. La gente que está presa no puede postular a cargo público. Tercera imagen. Por sentencia, pero una sentencia que no manda a la cárcel a la persona. Uy, profe, entonces, ¿qué pasa? Se le inhabilita sus derechos políticos. Eso fue, por ejemplo, lo que le sucedió al expresidente Martín Vizcarra. A pesar de haber alcanzado la mayor votación en este Congreso, ni siquiera tiene una curul. La primera es la menos conocida, por resolución judicial de interdicción. Profe, ¿qué es eso? La interdicción es un mecanismo por el cual se acredita que usted no está en pleno uso de sus facultades. Entonces, las cosas que usted posea pasarán a ser administradas por otra persona, que llamaremos curador. Por eso es que en la parte baja se menciona, mire, debajo de las tres fotos, ¿qué se menciona? ¿A quiénes aplica? A los pródigos, a los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, etcétera. Imaginemos que uno de nuestros padres cae en víctimas de un vicio. Se me ocurre uno, la ludopatía, y ya vendió el auto para apostar y lo perdió todo. Y ahora su siguiente plan es vender la casa para poder apostar por lo menos con ese dinero todo un año.
Dígame, ¿los hijos y la esposa deberían presentar algún documento, algún trámite en el Poder Judicial para suspender los derechos de papá que está descontrolado y quiere vender la casa? ¿O nos basamos en la idea de, profe, cada quien hace con su plata lo que le da la gana? ¿Dónde está el problema, profe? ¿Ah? Si bien es cierto, hay algo de verdad en eso, que cada uno con su plata puede hacer lo que crea conveniente, no se olvide de algo. Sí, tengo el derecho a despilfarrar mi dinero. Perfecto. Pero ¿acaso los hijos no tienen el derecho de heredar los bienes de los padres? ¿Existe o no, jóvenes, el derecho a la herencia? Por supuesto. Dígame entonces, si un padre ludópata quiere vender su casa, ¿perjudicará el derecho a la herencia que tienen los hijos? Desde luego que va a haber un perjuicio. Entonces, para salvaguardar los derechos de la esposa y de los hijos, estos interpondrán una interdicción judicial. Bien, jóvenes, esto último de la interdicción, ¿se ha entendido? La interdicción de la cual he estado hablando, y puse como ejemplo la ludopatía, pero también pueden ser los drogadictos, los alcohólicos extremos. ¿Se ha entendido? Yo creo que sí. Le diré, no hace mucho tiempo también se incluía a las personas con discapacidad, pero nos dimos cuenta como sociedad de que eso era discriminador. Así que si una persona tiene alguna discapacidad, por el hecho de tenerla, no se le pueden suspender los mismos. Ahora hablemos de la contraparte. Qué bonito es hablar de que yo tengo derecho a A, B, a C y D, y de Yapa E. Pero muchas personas que exigen derechos no cumplen con sus deberes. ¿Cuáles son estos deberes? Honrar a la patria, proteger los intereses nacionales. 2, defender la Constitución y sus leyes. 3, pagar los tributos. Y 4, sufragar en las elecciones. Contamos nosotros con 4 principales derechos de participación ciudadana. O sea, no solamente nos conformamos con ir a votar y esperar 5 años para que se vaya, sino nosotros desde nuestras posiciones podemos, por ejemplo, participar en diferentes niveles. Primer derecho de participación que tenemos todos, derecho a votar, derecho a sufragar. 2, y de repente no lo conocía, iniciativa de reforma constitucional. Profe, ¿cómo es eso? Usted está leyendo la Constitución y nota que hay un problema con un artículo. Y usted dice, esto se podría mejorar, pero usted no es congresista y usted no puede, cree usted no puede modificar la Constitución. En realidad, jóvenes, sí lo puede hacer. Profe, entonces cualquier persona podría modificar, pero para ello se establece un requisito. ¿Cuál es? Que la persona o las personas que pretendan reformar algún artículo de la Constitución tienen que recabar el 0,8%, el 0,8%, disculpe, ¿qué digo 8? Estoy leyendo mal, el 0,3% de la población electoral. Profe, ¿y eso más o menos cuánto es? Ya, más o menos 80.000 firmas. Si usted quiere reformar una parte de la Constitución, primero tendría que juntar 80.000 firmas. Parecido ocurre con la iniciativa en la formación de leyes. Usted tiene en su mente una ley que nunca ha sido sacada en el Perú. La perfecciona con un abogado y se la presenta al congresista de su circunscripción electoral. Pero antes de ello, tendría usted que recabar firmas. Igual, 0,3% de la población electoral del país. Más o menos 80.000 firmas, jóvenes. Aunque se aconseja siempre, si te piden 80.000, llegar al doble, porque firmas son duplicadas y firmas son falsificadas también. Y cuarto, es uno de los mecanismos de los derechos de participación más mencionados el año pasado.
o el referéndum o consulta popular. Aquí sí, jóvenes, se requiere un porcentaje considerable. 10%. 10%. Eso es 2,5 millones de habitantes. Bastante. ¿Para qué casos se aplica un referéndum? Para la reforma total o parcial de la Constitución. Para la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Para qué más? Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Para desaprobar leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Y también en materias relativas al proceso de descentralización. Más bien lo contrario, jóvenes. ¿Qué temas no se pueden someter a referéndum? Escuche bien, son dos temas principales los que no pueden ser sometidos a referéndum. Uno, preguntar, por ejemplo, si en el Perú se debería aplicar la pena de muerte. Profe, pero que gane la democracia, que decían las mayorías. Puede ser, pero la Constitución prohíbe que se sometan a referéndum situaciones en las cuales pueden disminuir los derechos humanos. Y la otra es en temas tributarios. ¿Usted se imagina preguntarle a la gente si quiere pagar impuestos? Creo que el 99% diría que no quiere pagar impuestos. El problema es si no pagas impuestos, ¿el estado de qué vive? Así como hay derechos de participación, también tenemos derechos de control ciudadano. Profe, ¿a qué se refiere esto? A veces creemos que solamente basta con ir a votar para luego estar renegando y decir, yo no sabía que iba a ser tan vago, yo no sabía que era tan incompetente, yo no sabía. Jóvenes, existen mecanismos legales por los cuales usted puede jalarle las orejas a los gobernantes. El primero se llama revocatoria. ¿A quiénes se aplica? A alcaldes, regidores, gobernadores municipales, consejeros regionales, jueces de paz. En otras palabras, la revocatoria se aplica a cargos de elección popular, a funcionarios que han llegado ahí por elecciones, menos congresistas, menos presidente, todos los demás sí. En cambio, si usted está descontento, está molesto por algunos funcionarios, pero que no están ahí por elección, por ejemplo, el gerente de fiscalización del distrito de San Luis, dígame, ¿hay elecciones para seleccionar a un director, a un gerente de fiscalización? No, es un cargo de confianza. Es nombrado a dedo por un nivel de gobierno superior, ya sea el regional o el central. Remoción, repito, cuando se remueve, cuando se le pide, por ejemplo, no el retiro, la renuncia a una autoridad elegida por el gobierno central o regional, que no venga de elección popular. Demanda de rendición de cuentas, ¿qué es? Es el derecho de interpelar, o sea, de preguntar a las autoridades respecto a lo que están haciendo con el presupuesto. Otras formas de participación. El presupuesto participativo, que es a nivel municipal y a través de las juntas vecinales. Consulta previa que se aplica a poblaciones autóctonas cuando una empresa, ya sea del Estado o privada, intenta explotar sus recursos. Ellos tienen que dar la autorización. Consulta previa. Y el último, uno de los más usados para solucionar problemas limítrofes entre distritos o provincias. La consulta vecinal de demarcación territorial. Con respecto a la democracia y su buen estado de salud, tienen que darse ciertas prácticas. Uno, que existan organizaciones políticas como los partidos políticos, que se desarrollen sin problemas y en forma transparente procesos electorales. Tres, que la población civil se organice, organizaciones sociales.
que existan organizaciones que defiendan los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, y que cumplan un papel importante los medios de comunicación, informando en forma objetiva. Sobre las elecciones, en el Perú se dan 6 tipos de elecciones: las presidenciales, las parlamentarias, donde elegimos a los 130 congresistas, y también a 5 representantes del Parlamento andino. 3, las elecciones regionales. 4, las municipales, tanto a nivel provincial como distrital. Las elecciones de jueces de paz, y los referéndums o consultas populares y revocatorias de autoridades. Recuerde, la principal diferencia entre revocatoria y remoción es que en la revocatoria se aplica a funcionarios que vengan de elección popular, o sea, que hayan sido elegidos por el pueblo. Sobre los fines y objetivos de los partidos políticos, tenemos asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a la paz y a la libertad. Pero en realidad, a muchos lo que más les importa es lo penúltimo: participar en las elecciones. Las organizaciones se dividen en 2 tipos: partidos y movimientos. ¿Cuál es la diferencia? El alcance. Los movimientos jamás podrán llevar o postular para presidente ni para congresistas. ¿Por qué? Porque presidente y congresistas corresponde a un nivel de gobierno nacional. Los movimientos políticos tienen alcance regional y local. Los que sí pueden participar en cualquier tipo de elección, porque tienen rango nacional, regional y local, son los partidos políticos. Esa es la diferencia, el alcance. Los partidos son de alcance nacional, los movimientos a lo máximo regional. Ahora bien, ¿qué cosas comparten un partido con un movimiento? Que ambos tienen que inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Dónde? En el ROP. ¿Qué es el ROP? El Registro de Organizaciones Políticas. Para ello, ¿qué cosa tienen que presentar? Para la inscripción, un estatuto, comités partidarios y la lista de adherentes con sus firmas. Los partidos y movimientos pueden formar alianzas y fusiones. ¿Cuál es la diferencia entre una alianza y una fusión? Que la alianza se realiza solamente con miras a una elección. Se gane o se pierda, luego de la elección, los 2 partidos que formaron una alianza se vuelven a separar. Ejemplo, cuando el APRA se alió con el PPC. En cambio, es una fusión aquel que tiene carácter duradero. Se fusionan 2 partidos y aparece un nuevo nombre. También tenemos que hablar acerca de los mecanismos de democracia interna. ¿A qué se refiere? Si tanto pedimos que se apliquen principios democráticos en una elección, se supone que dentro de los partidos políticos también deberían elegirse los candidatos por métodos democráticos. No es otra cosa sino que aplicar los principios democráticos en el interior de los partidos políticos. También hay que recordar que existen prohibiciones en el marco de un proceso electoral. Por ejemplo, están prohibidas las dádivas, la entrega de los famosos tappers, por ejemplo, dinero para comprar conciencias y votos. También está prohibido el aporte de personas que hayan sido sentenciadas por narcotráfico, tráfico, contrabando, corrupción. Las cuotas electorales, por ejemplo, 50% hombres, 50% mujeres, se aplica para la conformación de cualquier elección de los candidatos. En cambio, solamente a nivel municipal se aplica que el 20% de los regidores tiene que ser menor de 29 años, la quinta parte, y 15% de los consejeros regionales tienen que ser de población autóctona. Las organizaciones sociales no son otra cosa sino que la respuesta que ha dado la población, especialmente de bajos recursos, ante los problemas económicos. Profe, no lo entiendo. En otras palabras, son organizaciones resultado de la unión, ¿no?, del propósito en común de diferentes ciudadanos. Se dividen en organizaciones de vecinos, asociación de propietarios, asociación de vivienda. Los más importantes, sociales de base, club de madre, comité del vaso de leche, comedores populares, y también las temáticas juveniles, culturales, deportivas.
Llegamos a la parte que vimos la semana pasada, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa más de 80 organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, y también Proética. Estas son organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa de los derechos humanos. Y por último, los medios de comunicación como espacios claves, ¿no? Así es. Por ejemplo, si mencionas a la derecha, según el artículo 2 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, pero tampoco hay impunidad. Los delitos cometidos por los medios de comunicación se tipifican en el Código Penal. Si un periodista no puede disparar aprovechándose de la libertad de expresión para mancillar honras. Preguntas. Número uno. El voto es el acto por el cual un ciudadano expresa apoyo o preferencia por un candidato. De acuerdo con la legislación peruana, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Veamos. Número uno. El voto es obligatorio desde los 18 años, verdadero, pero hasta los 75, falso. Hasta los 70. Dos. Solo gozan de este derecho los ciudadanos por nacimiento, falso. También los que hayan sido nacionalizados. Tres. Es facultativo para los ciudadanos mayores de 70, verdadero. Los ciudadanos que no concurren a los comicios pagan una multa, verdadero. Por tanto, la clave sería la letra D. Falso, falso, verdadero, verdadero. Vamos a la 2. Justo sobre lo que hablamos, la interdicción civil es la acción judicial por la cual a una persona se declara incapaz. A continuación, identifique los enunciados correctos sobre la interdicción. Correctos, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 marcamos la B. La única que no corresponde es la 1, que dice, máximo es un adulto de 31 años. Hasta ahí no hay ninguna causal para que sea interdicto. Fue declarado interdicto al cumplir 18 años por sufrir de autismo. Jóvenes, sufrir de autismo es causal para de frente ser declarado interdicto. Sufrir de autismo es suficiente razón para ser declarado interdicto y por tanto se le suspendan sus derechos. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? ¿Es suficiente? Obviamente que no, sería discriminación. La única falsa es la primera, por tanto en la 2 marcamos la letra B de barcos. 3, se la resumo, hablan de comedores populares. Jóvenes, los comedores populares son ejemplos de ¿qué? Avión, organizaciones sociales de base popular. Y la última, jóvenes, nos despedimos. Ejercicio 4, sobre los partidos políticos y los requisitos que tienen que cumplir. ¿Qué tiene que presentar? 1. El acta de fundación, la misma que debe contener el ideario, la ideología del partido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 2. Las actas de constitución de los comités partidarios a lo largo del país. Verdadero. 4. La designación de uno o más representantes legales del partido. Verdadero. La única falsa es la tercera. Dice, la relación de los candidatos. Lo que se pide para inscribir un partido político o movimiento no es la relación de candidatos, sino la relación de adherentes, de personas fundadoras que con su firma avalan al partido o movimiento. Jóvenes, entonces, en la 4 que marcamos, ¿hay o no hay clave? Si la única incorrecta es la 3, ¿cuál es la clave? Si la única incorrecta es la 3, ¿cuál es la clave? La clave sería entonces la letra C. Si alguien no copió, pantallazo, jóvenes, 1D, 2B, 3A y 4C. Mis jóvenes, llegamos a la parte final. Muchas gracias. Y vamos a dejar de grabar. Bueno, verdad, nosotros no grabamos, vamos a dejar de presentar. Mis jóvenes, espero que la clase haya sido de su agrado. Espero que haya entendido la mayor parte de los temas tratados. Y me despido. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 12:10. Que tenga un buen día, que tenga un buen almuerzo. Nos vemos. Chao, estimados estudiantes. Cuídense bastante. No se olviden mantener a raya la diseminación del virus.